en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la semana pasada habíamos arrancado con la primera parte de lo que hemos titulado Enemigos de tu conquista, ¿sí? Y vimos 3 enemigos. ¿Por qué? Pongo un poquito en contexto. Cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, Dios le dijo que era una tierra en la cual iban a entrar, pero también era una tierra en la que ellos tenían que tomar posesión. Y tomar posesión de la tierra significaba tener que pelear con los enemigos, derrotarlos y tomar la tierra a base de batallas. Dios le dijo que en ese lugar había 7 pueblos con los cuales ellos iban a tener que pelear. 7 pueblos que cada uno de esos pueblos, en su etimología, en el nombre, el estudio profundo del nombre, tienen un significado. Y estuvimos viendo que en ese significado, la semana pasada vimos 3 enemigos. Uno que en el significado de su nombre, que eran los hititas, significaba miedo. Y mucha gente batalla con el miedo. Mucha gente. Miedo a muchas cosas y miedos que los detienen. Miedo que es ellos se quedan estancados porque no tienen el valor para seguir adelante, para avanzar, para tomar decisiones. Y a veces el miedo termina siendo una amargura muy grande. Para mucha gente viven presas del miedo, miedo por todo. Entonces, el miedo es algo que tenemos que vencer. Obviamente que todos pasamos por esta situación de tener algún susto, algún miedo racional, pero no se puede vivir con miedo, ¿sí? Con miedo todos los días de la vida. Por otro lado, también vimos al jerjeseo, que significaba pisar suelo arcilloso, y allí vimos que muchas veces las personas son inestables. Las personas luchan con su propia inestabilidad. Ellos mismos se transforman en su propio enemigo. No logran permanecer, no logran establecerse, no logran estar en un camino perseverante, sino que a veces están arriba, otras veces están abajo, a veces pueden avanzar, otras no, y luchan. Y hay que vencer ese enemigo, hay que vencer a ese que es un inestable. Porque la palabra dice que el hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Entonces arranca algo y no lo termina, arranca algo y no lo termina. Entonces hay que vencer a ese, porque si no, no vas a conquistar. Una persona inestable no puede conquistar nada. Una persona con miedo no puede conquistar nada. Y por último vimos la semana pasada al amorreo, que significa los habitantes de lo alto, de la montaña, y estuvimos viendo cómo el enemigo es una persona, o sea, es un ser, el enemigo espiritual, ¿no?, que habita en las alturas. Y tenemos que entender que en esas alturas, como decíamos la semana pasada y los versículos que citamos, los aires, el príncipe del aire, los lugares celestiales, Dios habita en lugares más altos y nos lleva a nosotros, por medio de Jesús, a habitar en lugares más altos. Efesios en el capítulo 2, versículo 6 dice que asimismo nos resucitó en Cristo y nos sentó junto con Cristo en lugares celestiales. Entonces, nosotros que somos los hijos, estamos sentados por encima, en Jesús, por encima del enemigo. Por eso podemos tener victoria. No podemos tener victoria si nosotros queremos pelear en nuestras propias fuerzas y en nuestro propio nombre. Tenemos que luchar en una autoridad superior, y es la autoridad de Cristo, y Cristo es quien nos lleva por encima del enemigo. Amén. Entonces vamos a ir ahora hoy al cuarto de estos 7, y es el cananeo, ¿sí? El cananeo. Y cananeo, ahí hay que avanzar, por favor. El cananeo, avanza. Ahí.
significa comerciante o mercader. Usted me dirá, pero ¿y qué tiene que ver esto con el enemigo? Bueno, yo le pedí la semana pasada que me dé ciertas libertades teológicas. Pero no nos vamos a ir a ninguna herejía, porque yo entiendo, mis hermanos, que Satanás es un comerciante. Es un comerciante, es un negociante y no es honrado. De hecho, cuando él fue desterrado del cielo, la palabra dice en Ezequiel capítulo 28, por tus muchas contrataciones o por tus muchos mercadeos. Usted pregúntese, ¿cómo hizo Satanás para engañar la tercera parte de los ángeles que eran del cielo para que lo sigan a él? Algo les ofreció. De alguna manera los engañó. Y Satanás opera de esa manera. Siempre está comerciando. No se detuvo ni siquiera con el Señor Jesús. Mire, en el libro de Lucas capítulo 4, versículos 5 al 7 dice: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. ¿Cuál era el propósito del Señor Jesús? ¿O cuál es el propósito final del Señor Jesús? Reinar sobre las naciones. La palabra lo ha declarado así, está profetizado, es una verdad que está ya desde la eternidad y para la eternidad. Jesús va a ser el rey sobre todo, sobre todas las naciones. Ahora, cuando Jesús vino en su primera venida, no traía propósitos de establecerse como el rey. Los propósitos de su primera venida eran propósitos redentores, de salvación. Por eso él tenía que ir a la cruz, porque la cruz lo iba a habilitar para que después él pueda en su segunda venida volver y establecerse como el rey. ¿Sí? Entonces la cruz era necesaria. La cruz, el sacrificio había que pasar. Si no había cruz, no había reino. Ahora Satanás le está ofreciendo todo sin tener que pasar por la cruz. Y es más fácil. Cuesta menos. No hay sacrificio. En nuestra humanidad, dígame si le ponen entre dos opciones, una sufrir mucho y en la otra no sufrir, ¿qué elige? Porque somos así. Pero si Jesús aceptaba el trato del diablo, el trato dice: yo te doy todo, no tenés que pasar por la cruz, te lo doy, pero me tenés que adorar. Y quiero decirle un principio de la adoración: vos sos siervo o esclavo de aquel a quien adorás. Jesús, de haber aceptado lo que el diablo le propone, se iba a poner por debajo. Iba a ser siervo del diablo, por más que esté reinando sobre todas las naciones. Por eso Jesús dice: no, escrito está. Más adelante en el siguiente versículo, no está allí, chicos, pero en el siguiente versículo el Señor le dice: a tu Dios solamente adorarás y a Él servirás. Hermanos, Satanás va a venir siempre a comerciar, porque lo que está en juego es a quién adorás. Lo que está en juego siempre es ante quién te postrás, ante quién te rendís. Eso es lo que comercia Satanás, porque él quiere la adoración para él.
la ha buscado desde siempre. Y con grandes o pequeñas cosas, Satanás siempre está tratando de hacer un trueque, comerciar, negociar con tu adoración, con tu rendición. ¿A quién vas a honrar? ¿En quién vas a creer? ¿A quién te vas a rendir? Y ahí está el dilema. Ahí está lo que muchas personas, y yo les puedo asegurar, no han sabido, no han tenido discernimiento. Muchos que han saltado a la fama, que se han hecho poderosos, que sus nombres se han hecho famosos, es porque han comerciado. Leía en estos días, y tristemente, la historia, no sé si la ubican, a Whitney Houston, ¿sí? No les voy a cantar la canción porque no me sale, ¿no? No me da la voz. Pero se hizo una muy famosa. Pero ¿saben dónde comenzó Whitney Houston? En el coro de la iglesia. Una voz prodigiosa, Dios se la había dado, pero a ella no le bastó cantar en una iglesia. Y comenzó, y el diablo obviamente le empezó a poner un camino y negoció y llegó a la fama y a la fortuna, pero un día terminó muerta, drogada en un hotel. Y así como ella, muchos testimonios de famosos que llegaron alto, pero que habían nacido en las iglesias, hijos de pastores, gente que era de una congregación, de una familia. Yo no voy a cuestionar si los trataron bien, si los trataron mal, si no, pero Satanás negoció con ellos. Negoció a tal punto que los alejó de un propósito eterno, poderoso, y los hizo perderse, terminando en adoración al diablo. Porque por más que no terminaron cantándole al diablo, terminaron obedeciendo y sirviéndole a él. Eso es lo que Satanás propone con nosotros. Y te lo va a proponer una y dos, y no hay que descuidarse. Si Satanás se lo quiso negociar con Jesús, hermanos, ¿qué nos queda a nosotros? Todos los días va a querer negociar tu adoración. Todos los días. Y todos los días vamos a tener que ir a decirle: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios solamente adorarás y a Él servirás. Esa es nuestra postura. Esa tiene que ser nuestra postura. No negociar. Porque a veces, está bien, no le vas a vender el alma al diablo, como muchas veces decimos, pero negociamos y terminamos sirviéndole. Y a veces hay algunos que están con una pata acá y otra pata allá. Algunos viven una vida de pecado y una vida de iglesia, y así no sirve. No se puede. Y Satanás te lleva a negociar tiempos, te lleva a negociar tu vida. ¿Cuántos a veces llegan y necesitan trabajo, no? Sí, y oramos por su trabajo. Cuando el Señor le da el trabajo, no aparecen más. Satanás preparó algo para negociar y los alejó del Señor. Y Satanás lo va a seguir haciendo siempre. Ahora yo quiero decirte algo: no hay nada que Satanás te ofrezca que Dios ya no te lo haya dado. ¿Me entendió? No hay nada que Satanás te ofrezca que Dios ya no te lo haya dado. Hablando de prosperidad o de otras cosas, proyectos, sueños, lo que sea, pero Dios ya nos ha dado. En la palabra dice Efesios 1:3:
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cuando Él entregó a su Hijo en la cruz y nosotros hemos creído en Jesús, hemos sido ya benditos. Por eso a veces, como decimos que Dios te bendiga, en vez de decir que Dios te bendiga, tendríamos que decir Dios ya te bendijo. Ya te bendijo. El tema es que a veces no sabemos cómo tomar esas bendiciones. Y eso es un tema de fe. Pero cuando tenés fe, la bendición está. Porque Dios ya te lo dijo, ya te lo dio, ya te bendijo. También dice en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? O sea, yo siempre digo, si Dios te entregó a Jesús, Jesús era lo más valioso, lo más precioso, lo más grande que tenía el Padre. Si Él no se lo retuvo y lo entregó, hermanos, de ahí para abajo, ¿qué no te va a dar? Si Él ya se desprendió de todo, de lo más valioso que Él tenía, se desprendió por amor a tu vida. Entonces ya en Cristo nosotros tenemos todo. El tema es que tenemos que obrar en fe y tomar en fe de esas bendiciones con las cuales ya somos benditos. Y ahí tenemos que hacer uso y ejercicio de la fe. Nuestra lucha en esta área, como lo hizo el Señor y como el Señor lo rechazó, tiene que ver con la adoración. Y el mejor negocio, la clave del mejor negocio está en nuestra vida de intimidad. Allí. Ahí en ese lugar donde mi adoración, mi rendición es solamente para el Señor. Y cada día declararlo como un día que yo lo vivo para el Señor. Vivo para Él, lo sirvo a Él, lo adoro a Él. El centro de mi vida es Dios. Lo más importante es Dios. Siempre, todo. Muchas veces hemos escuchado algunas valoraciones acerca de nuestras vidas. Como algunos dicen, primero Dios, después la familia, después la iglesia, después el ministerio, después esto, tal. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Y saben por qué? Porque la Biblia no me enseña eso. La Biblia lo que me enseña es una vida cristocéntrica, donde Cristo está en el centro y todo lo demás está alrededor de Cristo. Entonces Cristo está tocando todas las áreas de mi vida. Todas las áreas. Porque si yo declaro una lista donde primero Dios, después... Entonces, estoy con Dios, pero no estoy con la familia, no estoy con la iglesia, no estoy con el ministerio, estoy con la familia, no estoy con Dios, pero y tampoco con la iglesia, estoy con la familia. Estoy con la iglesia, no estoy con la familia, ni estoy con Dios, estoy con la iglesia. No. Una vida cristocéntrica es una familia, es una vida donde Dios está en todas las áreas de la vida. Todas. Está en la iglesia, está en la familia, está en el trabajo, está en todas las áreas. Y eso es una vida de adoración, donde yo soy consciente y le doy lugar al Señor, que Él esté conmigo en todo lugar. En todo lugar. Amén. Dios no negocia con nosotros como si lo hace el diablo. Dios no va a negociar con tu vida, hermano. Porque Dios no necesita negociar con vos. Porque Dios ya te bendijo. Dios no es de esos que dicen, bueno, hace tal cosa y yo te doy esto. Dios no negocia con nosotros. Si lo hemos entendido así, está mal.
Porque Dios no negocia con nosotros. Dios lo que quiere siempre es intimidad. Y mientras más cerca estemos de Él, más vamos a poder tomar de las bendiciones que Él ya nos dio. No es que, bueno, hago 20 cuadras de rodillas y Dios me tiene que bendecir con esto. No. Dios no negocia. Dios es un Dios de gracia. Él ya me bendijo. Pero para poder yo tomar lo que Él ya me dio, necesito una vida de intimidad, de conexión, de estar con Él. Y ahí, en su presencia, tomo lo que Él ya me dio. Amén. Segundo, o quinto en realidad, son dos pueblos, el fereceo y el heveo. ¿Por qué los puse juntos? Porque el significado de los nombres son dos significados muy similares. En ambos casos se nos habla de significados como vivir en ciudades sin murallas, aldeas o a campo abierto. Esto es llamativo porque en aquel entonces las ciudades se protegían con muros, porque cualquier ejército podía avanzar e ir contra una ciudad y tomarla. Entonces, una manera de defensa era rodear la ciudad con muros muy anchos, muy fuertes, altos en lo posible, y entonces allí había una resistencia para que el enemigo no tome la ciudad. Ahora, lo interesante de esto es que estos no vivían en ciudades con muros. Vivían en aldeas, a campo abierto. Entonces yo le preguntaba al Señor, ¿y esto qué significa? ¿Cómo opera el enemigo en esto? O sea, evidentemente eran un pueblo bravo que confiaban mucho en sí mismos y en su combate. Pero lo otro, yo creo que lo que Dios nos está diciendo es que a veces lo que parece fácil es lo que te puede conquistar. Aquellas cosas que pareciera, esto lo vencemos rápido. Esto es fácil, no voy a perder tiempo con esto. Y resulta que después ese descuido fue lo que te venció. A veces prestamos atención a los grandes enemigos, pero aquellos que parecen fáciles los minimizamos y terminan siendo los que te terminan derrotando. Levantamos armas contra los grandes enemigos. A los más pequeños los dejamos así como que no importa. Y si no, fíjese, Israel entró, conquistó Jericó, todo bien, ganaron, pero después había otro pueblito que se llamaba Jai, muy pequeñito, le dijeron, no vayamos contra ellos con tantos. Entonces, son poquitos. Y esos poquitos los derrotaron. Obvio, había un pecado o algo así, pero ellos menospreciaron a ese pueblito. De manera interesante, Satanás usa mucho de estas situaciones que parecen ser insignificantes para ir atándonos y finalmente lograr victorias. Pecados que no les damos tanta importancia, actitudes, algunos hábitos que no les damos tanta importancia, que sabemos que delante de Dios no están bien, pero decimos, no hay problema con esto. Lo minimizamos. Y cuando queremos darnos cuenta, estamos atados. Estamos que no podemos avanzar. Detenidos, estancados. ¿Por qué? Porque no tomamos en cuenta los pequeñas decisiones, pequeños hábitos, pequeños pecados, si es que se puede decir pequeño. Todos los pecados ocasionan algo malo, ¿no? Estos son lo que muchas veces hemos dicho, las zorras pequeñas. Muchos saben el concepto, pero para los que no, lo voy a repetir. En los sembradíos de vides, de uvas,
una de las cosas que los que sembraban, se guardaban mucho, era de que las zorras hagan nidos allí, cuevas. ¿Por qué? Porque una zorra grande, un zorro grande, se comía el fruto de un racimo de uva. Pero ellos el zorro hacen cuevas abajo de la planta, exactamente abajo de la planta. Y tienen sus crías ahí. Y las crías, ¿qué hacen? Comienzan a mordisquear las raíces de la planta. Las raíces. Y van mordisqueando hasta que matan la planta. Entonces, ¿qué es peor? ¿Que te coman un racimo de uva o que te maten la planta? Y a veces atacamos al zorro, que no te coma el racimo. Pero no te estás dando cuenta que hay zorritas pequeñas mordisqueándote la raíz y matándote la planta. Y de eso se trata esto. Que a veces no le damos importancia a las pequeñas cosas y son las que a veces te terminan matando la planta. Hábitos, como dije, pecados, costumbres, cosas que sabes que están mal, que no tienen que estar ahí, pero le has dado lugar. Y como le diste lugar, hicieron su trabajo. Algunos personajes de la Biblia, es muy notorio cómo dejaron esto. O sea, no tuvieron en cuenta estas pequeñas cosas y sus vidas, su ministerio, su propósito se vino a pique. Uno de esos era Gedeón, ¿sí? Ahora quiero ver en qué, porque Gedeón, el gran militar que fue levantado por el Señor, que peleó con 300, con un shofar, con una vasija y con una antorcha, ganó una batalla contra miles de enemigos, contra los amonitas. Cuando ganó esa batalla, obviamente que él fue levantado en autoridad, en fama y todo eso, ¿no? Y cuando ellos ganan, los que lo querían poner como líder de la nación, porque él dice, no, yo no voy a ser líder, el líder va a ser Dios. ¿No? Pero se ve que empezaron a insistir allí y Gedeón le dice, miren, les voy a pedir una sola cosita. Denme todos los aros, zarcillos que tengan. Dice, ese va a ser como mi paga, ¿no? Entonces, trajeron y dice que juntaron 19 kilos de oro de zarcillos, de aretes, ¿no? Y con eso, ¿qué hizo Gedeón? Un efod. ¿Qué es un efod? Es una prenda sacerdotal, es como un saco de un sacerdote. Yo me imagino que hizo que el oro lo hagan hilos y después tejió y le quedó un saco de 19 kilos de oro, ¿no? Pero fíjese lo que dice allí en el capítulo 8, versículo 27. Dice, entonces Gedeón hizo un efod sagrado con el oro y lo puso en Ofra, su pueblo natal. Pero pronto todos los israelitas se prostituyeron al rendir culto a ese efod, el cual se convirtió en una trampa para Gedeón y su familia. O sea, yo no sé cuáles fueron las motivaciones de Gedeón en hacerse un saco de oro. No sé qué estaba pensando ni por qué. El tema es que lo hizo y después lo puso en su ciudad natal y resulta que eso terminó simbolizando para el pueblo algo para adorar. Y en vez de adorar al Señor, empezaron a adorar ese saco de oro. Y dice que esto fue una trampa para Gedeón y su familia. Evidentemente les causó grandes problemas. No explica acá en qué sentido fue una trampa, pero de alguna manera ellos quedaron agarrados a toda esa situación.
quedaron sufriendo toda esa situación. ¿Por qué? Por un momento de quizás no pensar, de no darle mucha importancia a una situación como esta. No, ¿para qué se iba a hacer un efod de oro? No sabemos. ¿Por fama? ¿Por gusto? Porque quiso hacerlo simplemente. Pero le terminó siendo una trampa. Una trampa. Y guarda, mis hermanos, con tomar decisiones y hacer cosas que después te terminan siendo una trampa. Terminas cayendo en esa trampa por una mala decisión, por algo que no parecía grave, no parecía algo que sea demasiado grave, era chiquito, parecía no ser tan importante, porque Gedeón creo que no lo consideró algo tan importante que iba a hacer tanto daño, pero llegado el momento hizo mucho daño. Algo pequeño, una zorra pequeña de Gedeón. Otro que fue así fue Salomón. Salomón, un gran rey, comienza, pero mejor imposible. Su papá David había dejado el reino ya, pero en un estado inmejorable, y le dejó todo para que Salomón construyera el templo y viviera en paz. Había vencido todos los gigantes y todos los enemigos, por lo cual Salomón no tuvo que hacer ni una sola pelea. No peleó Salomón. Vivió en paz, en opulencia. Tuvo un reinado, pero lleno de riquezas. Ahora, la palabra termina diciendo algo. Miren, Primera Reyes 11:4. Cuando Salomón envejeció, sus mujeres lo hicieron adorar a dioses ajenos. Y a diferencia de David, su padre, su corazón dejó de ser perfecto ante el Señor, su Dios. Hermanos, Salomón, el que construyó el templo, aquel al que Dios le había dicho, pídeme lo que quieras y te lo voy a dar, y Salomón le pidió sabiduría, terminó sus días en necedad. Terminó sus días rindiendo culto a otros dioses. La palabra, cuando uno estudia la vida de Salomón, dice que le levantó a los dioses de sus esposas templos. Templos. Y a esos templos y a esos altares iba a adorar Salomón también. Y uno puede decir, pero ¿cómo terminó así? ¿Cómo fue que terminó así? ¿Por qué terminó así? Porque no le dio importancia, pensó que era algo chiquito que no iba a hacer tanto daño, y terminó mal, terminó muy mal, adorando dioses ajenos. ¿Por qué? Porque sus esposas, aquellas con las que hacía alianza, porque él hacía alianza con otras naciones, sus esposas eran como el contrato, como firmar el pacto de esa alianza. Entonces hizo alianza con Egipto, alianza con los asirios, alianza con aquel, con estos otros, y esas mujeres traían sus cultos. Y en esos cultos fue contaminando a Israel. ¿Se acuerdan que leíamos al principio, la semana pasada? Dios dice, no harás alianza con estas naciones. Salomón hizo alianza y terminó mal, pensando que no era tan grave. Y el otro que yo le quiero comentar también es el rey Ezequías. Ezequías, un hombre realmente muy valorable de la Escritura, surge en un momento que el pueblo de Israel estaba muy mal en cuanto a su vida espiritual. Ezequías repara las puertas del templo, restaura la Pascua, restaura la adoración, hace un montón de cosas muy, muy importantes. Ya llegado a cierto momento de su vida, él enferma
Y cuando él enferma, llora y le pide a Dios una oportunidad, no se quería morir. Y Dios envía al profeta Zacarías y le dice que no va a morir, que le van a dar 15 años más de vida. Y si uno lee la historia de Ezequías, yo hubiese preferido que se muera ahí. Porque lo que hizo después, en esos 15 años, arruinó todo lo que había hecho antes. Todo. Hasta tuvo un hijo al que no educó en los caminos del Señor, y ese hijo destruyó toda la obra que él había hecho. Dice que no hubo otro como ese rey que se portase tan mal, era en exceso. El peor de todo fue ese hijo de Ezequías. Pero ¿qué más hizo Ezequías durante esos 15 años? Mire, Segunda de Reyes 20, 12 al 13 dice: por esos días Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías por conducto de unos mensajeros, pues se había enterado de que Ezequías había caído enfermo. Cuando Ezequías lo supo, le mostró todo su palacio y sus tesoros, con la plata y el oro y las especias y ungüentos preciosos. También les mostró su depósito de armas y todo lo que había en sus tesoros. No hubo nada que Ezequías no le mostrara, tanto de su palacio como de todos sus dominios. No hubo nada que Ezequías no le mostrara. Nada. Y yo digo, este hombre, ¿qué le pasó por la cabeza? ¿Por qué? ¿Por qué empezó a mostrarle a estos que no conocía todo? ¿Quién conquistó a Israel después? Babilonia. ¿Y cómo no lo iban a conquistar si habían visto hasta la cámara más secreta, hasta donde tenían las armas? Pero Ezequías en ese momento, vaya a saber por qué, qué se le pasó por la cabeza o qué no se le pasó por la cabeza, en un momento quizás de orgullo por lo que había conseguido, por lo que había hecho, empezó a mostrarle todo. Le mostró al enemigo todas las cosas, hasta lo más secreto. Por lo tanto, ¿qué pasó después? El enemigo conquistó a Israel. Hermanos, no parece gran cosa. A veces Dios te da algo y nosotros en nuestro orgullo, porque logramos algo, lo empezamos a ventilar por todos lados. Y el diablo se hace su plato ahí. Hay cosas que el Señor te revela que no las tenés que andar ventilando. Porque el enemigo está buscando constantemente por dónde entrar a tu vida. ¿Por dónde entrar? Si el Señor te habla en lo íntimo y te da una palabra y te dice algo acerca de tu propósito, no tenés que andar ventilándolo inmediatamente y a los cuatro vientos. Háblalo siempre en ambientes de seguridad, ambientes espirituales, ambientes donde haya hermanos que te van a entender, hermanos donde van a guardar la visión juntamente con vos, donde van a guardar esa palabra juntamente con vos. Porque a veces hablamos las cosas a cualquiera y el enemigo ahí aprovecha para tirar abajo todo tu propósito. Hermanos, hay cosas que son de lo alto y no le permitas al enemigo que se entere. Que se entere cuando ya vos estés en victoria, no antes, porque él va a querer constantemente tirar abajo tu propósito. Amén. Cosas pequeñas, tengamos en cuenta, luchemos con esas zorras pequeñas, porque muchas veces no les damos tanta importancia
y son por esas zorras pequeñas que perdemos la cosecha. Eclesiastés 10:1 dice: así como las moscas muertas apestan todo un frasco de perfume, una pizca de necedad arruina gran sabiduría y honor. ¿Saben cómo hacían los perfumes en la antigüedad? Era muy complicado, no era como ahora, que ahora debe estar todo industrializado. Todo. Alguien que hacía un perfume llevaba mucho tiempo, meses, extrayendo las sustancias, los olores y todo eso para poder obtener el perfume puro. Pero dice, una mosca que cae en el perfume te arruina todo, porque el olor que después le deja la mosca al perfume no se lo sacás más y arruinás todo el trabajo de mucho tiempo. A veces he conocido hermanos con gran propósito, con un gran llamado del Señor, y por una mala decisión, una sola vez que se descuidaron, ese propósito se perdió. Porque se pusieron, no sé, de novio con alguien que no tenían que ponerse de novio, porque tomaron una decisión de un trabajo que no tenían que tomar, o tantas formas en que el enemigo destruyó ese propósito. Por eso, tengamos cuidado. 7 y último, el jebuseo. Viene de una raíz que significa hollar, pisar, pisotear. Hermanos, hollar o pisotear no es simplemente pisar, sino que es pasar una y otra vez y pisar una y otra vez con el propósito de destruir. Y ya sabe a dónde voy con esto. Satanás quiere ver tu vida destruida. La palabra lo dice así, allí en Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ese es el objetivo de Satanás. Satanás quiere ver tu vida hollada, pisoteada, destruida. Los jebuseos eran un pueblo que desde que entró Israel a Canaán y tomaron la tierra, nunca pudieron destruirlos por completo. Fueron uno de los pueblos que aún David, cuando toma el reinado, lo va y casi lo destruye. Pero los jebuseos habían puesto vallados y le habían dicho a David: vos no vas a pasar por acá. Fueron un pueblo que constantemente había alguien ahí metido, conviviendo. Aun cuando Israel fue deportado a Babilonia, cuando volvieron a Israel, jebuseos seguían estando ahí. Satanás pretende que tu vida sea un fracaso. Satanás quiere pisotearte. Satanás quiere destruirte. Ahora, no es lo que Dios quiere para vos. Dios, dice el Señor allí en la segunda parte de este versículo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Fíjese que acá no está diciendo vida eterna. Dice, no dice acá, yo he venido para que tengan vida eterna. Dice, yo he venido para que tengan vida en abundancia. ¿Y qué significa vida en abundancia? Significa calidad de vida, que vivas en victoria, que vivas en triunfo. Hay hermanos, y no quiero lastimar a nadie con esto, pero a veces yo veo hermanos que parece que viven más pisoteados que en victoria.
viven mal y no salen de esa situación, y pasa el tiempo y siguen igual. Entonces yo a veces me pregunto, ¿en quién has confiado? ¿Quién es tu Dios? Satanás te quiere mantener en esa posición, pero el Señor dice: yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Y si has creído en Jesús, vida abundante tiene que haber en tu vida. No podés vivir en derrotas. No podés vivir pisoteado por el enemigo. No podés vivir con la cara larga todo el tiempo y todo mal y que nunca avanzo, porque si no avanzás es tu culpa. Porque Dios ya venció por vos. Dios te quiere dar vida abundante. Él está deseoso de darte vida abundante. Murió en la cruz para que tengas vida abundante. Hay gente que dice: bueno, ya acepté al Señor, ahora tengo que esperar a morir para irme y ser feliz y aguantar acá. No. El apóstol Pablo, siempre leemos un versículo allí en Filipenses 4:13, ¿no? Que ya sabe cuál voy a decir, ¿no? Todo, ¿qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo citamos y no sé, a veces pensamos que es mágico esto, pero no es así. El apóstol Pablo, ¿por qué dice esto? Dice: sé vivir con limitaciones y también sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, tanto para estar satisfecho como para tener hambre, lo mismo para tener abundancia que para sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, este hombre vivía en victoria aunque no tenía nada a veces. Este hombre vivía en victoria aunque a veces estaba en una cárcel. Este hombre vivía en victoria aunque a veces lo asaltaban en el camino los enemigos y sufría y tenía dolores y lo azotaban. Pero él siempre seguía declarando: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque entendió que él no era alguien para ser pisoteado. ¿Vos sos alguien para que el diablo pisotee? ¿Querés que el diablo te pisotee? Entonces toma la verdad de las Escrituras. La verdad que dice que somos, ¿qué? Romanos 8:37. Sin embargo, dice: en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más que vencedores. Literalmente es hipervencedores. Somos hipervencedores. Pero no porque vos tengas el poder, la fuerza, la actitud positiva. No, porque tenés un Dios fuerte, poderoso, que ya venció en la cruz. Y ese es el Dios que te da victorias. Ese es el Dios que te hace salir en victoria cada día. Ese es el Dios que dice: no vas a ser pisoteado, vas a ser exaltado porque sos mi hijo. Hermano, hermana, basta de cara larga. Basta de andar: ay, pastor, acá ando. No. Yo no puedo, no me entra en la cabeza eso. Todos tenemos luchas, sí, las tenemos, hermanos. Todos tenemos luchas. Pero no podés vivir con la misma lucha 2 años, 3 años, 5 años, 10 años. No, porque Dios te ha dado victoria. Hay un poder que se desprende del sacrificio de la cruz y de la resurrección de Cristo, que ese poder de resurrección te lleva a un poder de victoria. Y si no podemos tener victoria, entonces pasa algo y no tiene que ver con Dios.
Mientras más cerca estamos de Dios, más poderoso serás, más victorioso. Amén. Tenemos que conquistar. Hay 7 enemigos, como hemos visto, que si no los conquistamos, ellos nos van a conquistar a nosotros. Hay 7 enemigos que te impiden que vos tomes posesión de lo que Dios ya te ha dado. Y tenés que ponerte firme, ceñirte la armadura, ceñirte la armadura, para que podamos nosotros, hermanos, triunfar, vivir como Dios ha dicho que tenemos que vivir. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Señor amado, en el nombre de Jesús, muchas gracias te damos, papá. Gracias porque tú eres nuestro Señor, el Creador, el Dios Todopoderoso, el nombre sobre todo nombre. Y Señor, a todos los que hemos creído en ti, nos has hecho más que vencedores. Aún, Señor, pasemos pruebas, aún pasemos por situaciones difíciles, pero en vos, Señor, seguimos siendo más que vencedores. Porque nada nos puede apartar de tu amor, nada nos puede apartar de tu victoria, nada nos puede apartar de lo que hiciste en la cruz por nosotros. Tu palabra dice allí que nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni seres angelicales, ni nada, ni lo presente, ni lo futuro, lo porvenir, nada nos aparta de tu amor que es en Cristo Jesús. Y en ese amor se ha manifestado victoria y poder para tu pueblo, para tus hijos. Por eso, papá, en el nombre de Jesús, en esta hora queremos, Señor, declarar sobre nuestras vidas, sobre la iglesia, que en ti somos poderosos y más que vencedores. Que ya aquel todo lo puedo en Cristo que me fortalece no sea un simple versículo, que sea una realidad, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque en Él tenemos victoria, en Él tenemos poder. Gracias te damos, papá. Gracias te damos. Gracias te damos. Bendito. Comienza a orar allí donde está. Comienza a orar y dele gracias al Señor. Dele gracias.